¿Qué tal? Yo soy Elin Cardel y te agradezco muchísimo que estés hoy en este programa. Mi invitada de hoy, ella se llama María Elena Sarmiento y tiene una historia de vida impresionante, toda una aventura. María Elena, gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a ti, Eileen, por invitarme. Me siento muy honrada, muy feliz, muy contenta. Gracias por tu tiempo. Todo empieza a tus 24 años en Argentina tomando clases de Tai Chi. Cuéntanos, ¿cómo empieza esta aventura? Bueno, fui a tomar clases de Tai Chi porque disponía de tiempo, de 3 meses, y simplemente me fui. Tomé mis maletas y me fui. El Tai Chi se practicaba en Buenos Aires con mucha regularidad y había un maestro allí, el maestro Wang Xing, que me recibió muy gentilmente para enseñarme durante estos 3 meses. Vamos a poner la foto de el maestro. Y entonces estuviste practicando Tai Chi intensamente. Y aparentemente esto hizo como que un cambio de energía, ¿no? Al punto de que lograste tener como que una experiencia muy extraña. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, eso ocurrió apenas llevaba una semana haciendo tai chi. Estaba muy cansada porque yo no estaba acostumbrada a hacer tanto ejercicio, porque el tai chi parece muy suave, pero la verdad es que es bien intenso, sobre todo si se hace muchas veces al día, como fue mi caso. Entonces, una noche, cuando estaba durmiendo, de pronto despierto y veo una neblina en la habitación y, y encuentro divertido esto de estarme mirando desde una esquina, desde el techo. Es como si tu Y alma de hubiese pronto salido de tu siento, cuerpo, ¿no? claro, siento, perdón, unos cables de colores como si me tiraran hacia adelante. Y entonces llego a un lugar que pensé en ese momento, estaba muy consciente, pensé que podía ser el Polo Norte porque estaba allí la aurora boreal. A lo lejos divisé un grupo de personas, quise acercarme a ellos, no caminé, sino que me posicioné al lado de estas personas y vi que eran todos jóvenes como yo, así con unas camisetas blancas, con jeans, y entramos hacia una caverna muy profunda. Deben haber sido alrededor de unos 800 personas aproximadamente de todas las razas. Y al entrar, que me puse adelante, vi que había allí 12 hombres iguales, con la misma apariencia, alrededor de unos 60, 70 años, su pelo de color ceniza, peinado hacia atrás, su rostro de color cobrizo, unos ojos café muy grandes, muy bonitos, y lo que más me llamó la atención era que estaban todos a 1 metro sobre el suelo, pero Flotando. además eran muy altos. Fue ¿Cuán altos muy eran? impresionante. Ellos tenían alrededor de unos 3 metros de alto. Y el que yo tenía al frente le pregunté qué estamos haciendo aquí y me dice, todos ustedes están siendo preparados para el futuro. Y tú vas a conocer esto. Mueve una mano, abre una puerta y me muestra un computador. Pues yo dije, pero si yo nunca he estudiado computación. Y él sonrió levemente, me dijo, no importa, después vas a conocer esto. Y me muestra hacia el fondo de esta caverna, había suspendido en el aire una especie de lenteja rosada, como una nave que yo había visto cuando era chica en un pueblo con mucha gente. Y yo dije, qué lindo, dije un ovni, ¿y qué tengo que hacer para conocer esto? Entonces el hombre contestó, todos lo que están haciendo, hablando en plural, está bien hecho. Y fue como un aviso, ¿no? Yo en ese momento sentí que volví a posicionarme en este lugar blanco y volví a mi cuerpo, pero con una fuerza y caí prácticamente en mi cuerpo. Me sentía bastante mareada y al otro día le cuento a mi profesor lo que me había pasado ¿Y no y él me pensaste que tal dice, vez son hubiese maestros. sido como un sueño que tuviste? ¿Pudo haber sido un sueño o no? No, porque los sueños se distinguen fácilmente de una experiencia fuera del cuerpo. ¿Sí? No manejas tantos elementos, no estás tan consciente, no eres capaz de hacer preguntas de manera consciente como hice yo. Así es que yo tenía claro que no había sido un sueño. Había sido, y de hecho es la única vez que me ha pasado, no me ha vuelto a ocurrir.
Así es que mi profesor dijo, esos son maestros, precisa hacer más tai chi. Y entonces fue terrible porque me tenía desde el amanecer haciendo tai chi todo el día, todo el día. Y así durante 3 meses hasta noviembre, entre agosto y noviembre. Y después de eso, ¿qué fue lo que te ocurrió? Bueno, después de eso, una vez que ya di mi examen de Tai Chi, que fue bien particular, que consistió en sacarle el gato del techo a mi profesor de noche, entonces me dijo que ella me había enseñado suficiente y la verdad es que yo ya me sentía fuerte, tenía mucha fortaleza física, mucha flexibilidad, sentía que ya había logrado el objetivo, así es que me cambié a un departamento, pero en ese departamento, para preparar mi viaje de vuelta a Chile, un poco para volver a conectarme con la ciudad. En ese departamento empecé a pensar en estos hombres de la caverna y pensé que a lo mejor eran seres inteligentes que podían existir y a mí me gustaría comunicarme con ellos. Le conversé esto a una amiga del curso de Tai Chi y ella me propuso que nos juntáramos una noche a intentar comunicarnos con estos hombres de la caverna. Y Así entonces es así lo que, hicieron. Ajá. y así lo hicimos, nos juntamos ahí con un sistema bastante rudimentario y con unos papelitos donde pusimos letras y pusimos un inmenso vaso al medio de este papel. O sea, Cosa como un que tipo yo Ouija, después pero casero. Ok. Claro, yo después entendí que esto era algo muy peligroso lo que yo había hecho. No tenía idea si esto ocurrió con una ignorancia y una inocencia. Yo me acuerdo que solo pedí ser mejor persona, que no quería nada material. Entonces estábamos con mi amiga esperando a ver si pasaba algo. Así es que entre que nos daba risa, no pasaba nada, y de pronto este vaso gigante comienza a moverse y se desplaza solo hasta la letra J y después hasta la letra U. Y a nosotras nos vino un espanto, pero una cosa terrible, y hubo una pequeña interrupción y entonces se desplaza este vaso, ordenamos todo de nuevo, se desplaza hacia la letra A y hacia la letra N. Así es que lo primero que entendimos era que estábamos en contacto con alguien que se autodenominaba Juan, Juan. alguien de otra dimensión. Bueno, estábamos asustadas, sí, esa fue lo que nos pasó realmente. Y yo sentí un dolor en la nuca, en la parte de atrás de la nuca, un calambre. Se me acalambró todo el brazo derecho. Y entonces mi amiga dice, yo leí que los espíritus inteligentes pueden comunicarse por escritura. Y entonces me pasó un lápiz y pusimos una libreta gigante. Y este lápiz América, comienza a ¿cómo se veía? moverse. América se veía América del Sur bastante completa y sinceramente América del Norte no se veía tan completa, ¿sí? Tenía partes que no existían. Entonces yo pensé que este espíritu nunca había ido a clases de geografía porque yo dije, bueno, es que esto no es el mapa que conocemos todos. Pero mira, no contestaba nuestros comentarios, seguía este proceso de dibujar. Era muy rápido y aparece entonces otro dibujo que es el rostro de un hombre y sobre el rostro de este hombre que está indicando hacia arriba una nave extraterrestre, como un plato arriba de otro. El típico ovni que se ve en estudios En las y en películas de películas. Hollywood. No como la Claro, lenteja original que tuviste en esa otra experiencia, ¿no? claro. Diferente, ok. Este hombre señalaba hacia ahí, hacia esa nave. Así es que nos planteó algunos temas de los cuales teníamos que hacer preguntas a través de los elementos del Tai Chi que habíamos estudiado. Y así entonces, en muchas horas que nos costó mucho deducir lo que iba apareciendo en estas imágenes, indicaba que un gran fuego afectaría a la Tierra. Eh, pero que ese evento de alguna manera no nos iba a tocar a nosotras. También señaló que en este tiempo su mensaje más claro fue falta paz en el mundo y falta amor.
pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos, Y a ti que te es el dio... mensaje con Ujú. el que yo siempre me quedo. Ya. Este fuego se refería a que a volcanes, a un asteroide. ¿Te lo señalaron en esa experiencia? No, solamente usaba elementos del tai chi y nosotras tampoco hicimos preguntas muy inteligentes. Estábamos asustadas, teníamos 24 años, estábamos con una experiencia encima muy difícil de comprender. Tratábamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y preguntamos idioteces que nunca nos contestó tampoco. Claro. Dibujó luego un paisaje, ¿sí? Un paisaje que eran para mí en ese momento dos montañas muy particulares, una en forma de triángulo, otra como más aplastada. Dibujó una casa, dibujó algo que en ese tiempo yo pensé que eran radios, porque estamos hablando del año 88, cuando no teníamos notebooks ni menos internet. Entonces yo pensé que estaba dibujando unas radios. En general, cuando estas cosas pasan, nosotros nos podemos equivocar mucho en la interpretación, ¿sí? Solamente yo entendí que teníamos que recolectar esa información. También nos explicó que el tai chi no era una forma de combate ni solo de meditación, sino que era una expresión de amor a Dios. Y que él podía enseñarme cómo esto se había enseñado en los templos Shaolin hacía miles de años. Y yo le dije, por supuesto que sí, que yo me entusiasmé con esta idea rápidamente. Así es que nos indica finalmente el nombre de otra compañera de curso de Tai Chi, que ella conoce a este hombre que dibuja para que nos juntemos con ella. Y esta conversación que te estoy resumiendo terminó a las 6 de la mañana. Empezó a las 12 de la noche aproximadamente y fueron como 6 horas para tratar de justamente dilucidar esto. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, si había una letra, escribía al revés, como si estuviera del otro lado de un espejo. Le pregunté también cómo se establecía esta comunicación y me hizo un dibujo del sistema sensitivo motor, del sistema nervioso, que él podía de alguna manera compartir conmigo sin que esto me provocara un daño, puesto que el tai chi me había provocado esa fortaleza en mi sistema nervioso. Entonces tú cogías Así el es que lápiz, tú cogías el lápiz y el lápiz prácticamente se movía solo. Y estos solo, fueron solo, por horas. horas, ¿Te ha vuelto a hasta las pasar a 6 de la través de tu vida o esa fue solamente esa única nunca, experiencia también? nunca, Nunca nunca me ha más. vuelto a pasar. Y cuando terminaste, me imagino Yo que estabas creo agotada, ¿no? mucho, sí, estaba muy agotada y este lápiz simplemente cayó sobre la hoja eh, cuando termina esta comunicación. Muy agotador, estábamos muy nerviosas también y muy ansiosas de llamar a esta persona y así lo hicimos, como a las 7 de la mañana, y ella dijo que nos juntáramos en Plaza San Martín porque estaba segura de que conocía a este hombre del dibujo. Y Ok, tenemos entonces una fue fotografía una, también de la plaza, ¿verdad? Vamos a ponerla, por favor. Ahí está la plaza. Una plaza hermosa. ¿A qué hora fue que se decidieron encontrarse? fabulosa, sí, sí. Así es que mi amiga se tenía que ir a trabajar. Yo salí del departamento porque yo dije, yo no me quedo sola aquí con este señor de otra dimensión, capaz que quizás qué me va a pasar. Y yo simplemente me fui a caminar todo el día y me sentía muy rara, ¿sí? Me sentía que me estaba pasando algo tremendo que yo no podía controlar. Sobre todo tenía esa sensación por dentro, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Es el hombre de la caverna? ¿No lo es? ¿Por qué se puso ese nombre? Yo tenía tantas preguntas en ese momento No me imagino. y tanta intranquilidad también, porque esto era raro, era más raro que pescado con hombros. Entonces yo me sentía asustada, un poquito nerviosa, y hasta que llegó la hora en que nos íbamos a juntar las tres en la Plaza San Martín,
Y mi amiga me dijo, lleva todos los papeles para mirar esto que les pasó a ustedes. Así es que yo tomé todos los papeles, los corté de la libreta, me los eché al bolsillo y partí para la Plaza San Martín. Allí en la plaza me puse a hacer tai chi, como mucha gente hace, pero yo sentía que había algo distinto en mi cuerpo, en todo mi cuerpo, como si esa energía que había sentido en la madrugada la tuviera en todo el cuerpo. Así es que la forma de tai chi variaba, era más abierta, más amplia, más linda, más redondita. Y yo estaba en eso, en este estado como jubiloso, haciendo tai chi, esperando a mis amigas, y de repente veo a un hombre muy alto, muy delgado y muy abrigado, que es raro eso en noviembre, y este hombre camina muy rápido y de pronto yo lo tengo al lado mío y me dice, buenas noches María Elena, ¿trajo los mapas? Y yo casi me muero, yo quise huir porque supe que era el hombre del dibujo, porque era la misma cara. Wow. Entonces, pero no pude porque una fuerza me dejó allí, como prisionera, no me pude mover, me dio mucho miedo. Y entonces él me dice, él era muy amable, me dice, no se preocupe, no le voy a hacer nada, tome asiento. Y me lleva a tomar asiento a un banco de la plaza. Eh, y llega otro hombre más joven, y me dice también buenas noches María Elena, ¿cómo está? Y hay un tercero que se queda observando esta situación. Y tú nunca, o sea, Y no habías conocido a estas dos personas, a estos dos hombres. Jamás. nunca Solamente en mi vida lo los viste había, en el dibujo este. Increíble. claro. Entonces yo le dije, usted es el hombre del dibujo. Y me dijo, sí, por favor, me dijo, entrégueme los mapas. Eso era de gran interés para ellos. Entonces yo busqué todos los papeles que tenía, se los pasé y dije, ya, con estas personas se irán a ir y yo puedo irme también, si eso es lo que quieren. Entonces le paso los mapas, ellos los revisan y conversan entre ellos en otro idioma, un idioma muy extraño que yo nunca había escuchado. Eh, entonces, una vez que ellos guardan esto, entiendo yo que para ellos esto es muy importante. No sé por qué ellos no lo recibieron por sí mismos. Es algo que hasta la fecha yo no he logrado dilucidar. Estaba ahí entre dos hombres muy altos, Y el además, y tercer yo hombre que estaba ahí. estaba, ajá, Digamos, el claro, tercer hombre que entonces yo estaba ahí estaba ahí presente. mucho más alto que el promedio, ¿no? Él debe haber medido 1,95 m aproximadamente y el otro 1,85 m, casi 1,90 m. Entonces, yo les pregunto cómo saben mi nombre. Es lo primero que les pregunto. Entonces, ellos, ¿y de dónde vienen? Le dije, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué en el dibujo hay un ovni arriba de tu cabeza? ¿Quién eres tú? Le dije yo, pero ¿por qué me vienes a ver? Y entonces él, muy tranquilo, siempre estuvo él muy en control de esta situación, me preguntó si hablaba inglés, yo le dije que sí, que para ellos era más fácil hablar en inglés. Entonces me dijo, mira, en tu planeta va a haber en el futuro un realineamiento de energías que va a provocar una disminución de los campos electromagnéticos de la Tierra y un aumento en su frecuencia. Esto va a significar que en una parte del planeta va a haber grandes cambios de orden geológico y geofísico, pero en otra parte del planeta habrá grandes revelaciones espirituales. Y todo va a ir ocurriendo al mismo tiempo. Y tú estás involucrada en esas revelaciones espirituales. O sea, que el mapa este que tú dibujaste en esta canalización, si se puede decir, es lo que ellos entendían que así se iba a ver la Tierra eventualmente. Eventualmente en el futuro, y les interesaba mucho ese continente que iba a emerger al sur de Italia. Para ellos eso era una especie como de nueva tierra. Yo entendía que eso era muy importante para ellos. Entonces me empieza a explicar que él no puede decirme de dónde es hoy, pero que él vivió en la Tierra y que había muerto en tiempos de Hitler.
Yo pensé, dije, no estaré hablando con un muerto este señor, porque yo qué sabía de reencarnaciones, nada. Entonces, Mm. yo no entendía que alguien hubiera muerto y ahora estuviera vivo. Eso para mí era una cosa muy rara. Entonces me dijo, no podemos decirte es por tu protección, más que nada. Pero sí te podemos decir que nosotros viajamos por todo el planeta encontrando personas como tú a las que les tenemos que dar una información que es importante. Entonces yo dije, bueno, O sea, si esto es entendí así, que era una oportunidad. si esto es así, una persona humana puede morir y su alma puede entonces reencarnar como un ser tal vez de otro planeta. Es lo que yo hoy día entiendo, Ok. ¿sí? Que es posible. Así es que yo le dije, bueno, ¿cuál es la información? También pensé, ojalá me den la información y se vayan, porque yo estaba bien asustada, excepto por el buen mozo que estaba al lado, porque eso como que a mí me tranquilizaba, ¿sí? Porque era además, aparte de muy buen mozo, era muy amable. Entonces, ellos me dijeron, mira, la información más importante es que Cristo va a volver a la tierra. Y, y yo dije, oh, ¿en serio? Sí. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces él me dice, somos apóstoles. Pero yo dije, ¿cómo apóstoles? ¿Qué es eso? Apóstol significa servidor. ¿Y a quién sirven? A Jesús el Cristo. Y Cristo va a volver a la tierra. Entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, si ellos se llaman apóstoles, ¿y quién es Juan? Le dije yo, Juan que me estaba hablando y que hizo estos dibujos. Ah, sí, dijeron ellos, es el apóstol Juan, como que eran grandes conocidos, ¿no? Y Pero bueno, en la entonces, Biblia la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, marca el Apocalipsis también, ¿no? El fin de los escrito por tiempos. Juan, claro que Mm. sí. Entonces me dicen ellos, ¿a ti te gustaría que él regresara? Dije, pero por supuesto, imagínate cómo no me va a gustar, porque yo no sé, le dije, de dónde son ustedes, si se han enterado, pero aquí las cosas en el planeta están bastante mal. Entonces, que vuelva Cristo a mí me parece, pero una cosa genial, estupenda. Entonces, ellos se rieron, sí, yo también me empecé a relajar, porque dije, bueno, si me hablan de esto, puede que sean buenas personas, ¿sí? Entonces, yo quise quedarme conversando más con ellos y hacerle preguntas inteligentes, así como me voy a casar, ustedes que saben mi Preguntas nombre, importantísimas. preguntas importantes para la historia de la humanidad. Entonces, y ellos se rieron y me dijeron, sí, me dijeron, tú vas a encontrar un hombre bueno y vas a tener 2 hijos varones. Ay, qué bueno, dije yo, me quedé tan contenta porque sabiendo eso ya, mira, todo lo que pasara después me daba lo mismo, porque en mi escasa Mentalidad de comprensión de lo que 24 estaba años, ¿no? ocurriendo en ese momento, Claro. ya que ellos tenían información privilegiada como mi nombre, yo dije, deben saber otras cosas. Así es que volvieron ellos a repasar el tema y me preguntaron si yo quisiera ayudar en este retorno de Cristo a la tierra. Así que yo pensé, dije, yo creo que están hablando con la persona equivocada. Pensé y le dije, oye, es que no necesita mi ayuda para volver. Un ser tan poderoso lo último que necesita es ayuda, menos mía. Entonces me dijeron, pero ¿te gustaría ayudar? Y yo volví a insistir en que no era necesario. Y ellos me volvieron a preguntar. Y yo entiendo por qué me preguntaron 3 veces, porque tu libre albedrío tiene algo que decir allí. Y entonces yo le dije, bueno, mira, si el problema es de escasez de personal, por supuesto que sí, pues yo lo que pueda hacer, que esté de mi parte, encantada lo haría. Entonces dijeron que bueno, porque si tú estás de acuerdo, nosotros tenemos que entregarte más información. Ya dije yo, oye, ¿y mis amigas, las que iban a venir? Ah, no, me dicen el nombre de las dos. Una no puede venir y la otra no nos puede ver. ¿Cómo que no Pero ¿por qué no nos puede Ujú. ver? Entonces me dijeron, porque al hacer tanto tai chi, tú has subido tu frecuencia y nosotros hemos bajado la nuestra, por lo tanto estamos en un plano intermedio. Y por lo tanto tu amiga no nos ve. Y yo me quedé pensando, bueno, era todo tan raro, que ya una cosa más rara sumaba nomás. Entonces me dijeron, mira,
eh, los grandes cambios espirituales que van a venir a la Tierra tienen que ver con los cambios de conciencia de las personas en la humanidad. Y para que tú comprendas de qué se trata esto, tú tienes que viajar por todo el planeta para que conozcas a distintas personas y entiendas de lo que te estamos hablando. Y yo dije, ya, pero yo, no, le dije, ustedes están tontos, comieron caca, le dije, ¿cómo se les ocurre que yo voy a viajar si no tengo ni uno? Y a ellos les dio tanta risa esto, pero mira, tanta risa. Y yo dije, ah, bueno, por lo menos se ríen, son simpáticos. Y yo ya me había relajado, ¿sí? Entonces me dijeron, no, no comimos caca, así como para aclararme que ese no era el menú de ellos. Entonces me dijeron, tú no te preocupes, que nosotros vamos a arreglar todo eso. Ah, ya, dije yo, bueno, si ustedes pagan, qué problema, feliz. Así es que yo encontré que la misión era simpática porque iba a involucrar viajar y a mí me gustaba mucho en ese momento, yo deseaba mucho viajar y encontré que esto era estupendo. Así es que me dijeron, bueno, vamos, ya que has accedido, ¿sí? Vamos a reunirnos mañana y vamos a hacer un viaje. Y ahí yo me puse nerviosa porque dije, pero ¿cómo un viaje? Sí, me dicen, es un viaje, tú vas a encontrar a un pescador. Que era una forma figurada de conversar, pero para mí en ese momento era literal. Entonces yo me asusté porque dije un viaje. Entonces me quedé pensando un rato y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a venir mañana, pero no necesariamente porque yo les crea a ustedes lo que me están diciendo. Yo simplemente quiero saber qué está pasando, si me estoy volviendo loca o qué es lo qué significa todo esto, qué es este Juan que ocupa mi brazo, quiénes son ustedes. Yo necesito saber eso. ¿Y No, por eso qué es muy mi amiga extraño, no nos ve? definitivamente. Ujú. Era muy extraño. Entonces yo dije, yo voy a volver por ese motivo, no necesariamente porque yo les crea. Así es que ellos parecieron conforme con esto. El más joven me fue a dejar y tuvimos una caminata muy grata hasta donde yo estaba. Pasé yo a buscar un teléfono por si nos perdíamos al otro día. ¿Ves que eso es tan de mujer? Para que no nos descoordinemos. Entonces, por si acaso, le dejé mi teléfono. Y se fueron. Y entonces yo llamé a mis amigas y les pregunté por qué no habían estado. Justamente una había recibido visita y la otra había estado, pero no nos habíamos visto. Entonces llegaron las dos al departamento a ver qué había pasado. Yo les conté, les dije que le había entregado todo lo que habíamos hecho a estos señores. Ellas me dijeron que yo no podía ir de ninguna manera, que Sí, me estos imagino que señores también las podían ser preguntas que te hacías tratantes, eran mil, o sea, pero tenía la cabeza llena de yo me preguntas. imagino, claro, claro. No, fue tremendo. Entonces me dijeron, tú no puedes ir, estos señores pueden ser tratantes de blancas, quizás dónde te van a llevar. Yo les dije, mira, yo no creo que sea eso, pero yo necesito ir. Y era algo que es como que mi alma me pedía eso, yo tenía que ir, aunque corriera un riesgo. Les dije, yo tengo que saber qué es lo que me está pasando y por eso necesito ir. Así es que las dos me acompañaron al otro día, volvimos a llegar a la plaza y yo llegué a la plaza, perdón, ellas quedaron a mitad de camino y yo no supe por qué. Al año, cuando regresé a Buenos Aires, me encontré con una de ellas y ella me dijo, tú desapareciste para nosotras. Y yo le dije lo mismo, ustedes desaparecieron para mí, pero yo no me di cuenta cómo ocurrió eso. No es como que tú tocas un timbre y entras a otra dimensión, esto simplemente ocurre. Así es que, bueno, yo había estado la noche anterior sin dormir. La noche de este encuentro tampoco pude dormir. Llevaba 2 noches sin dormir. Estaba nerviosa, me sentía súper preocupada, pensaba en mi familia. En ese tiempo no había WhatsApp ni forma de comunicarse, excepto por algún tipo de teléfono fijo, pero yo consideré que no los iba a llamar para no preocuparlos por lo que estaba ocurriendo. Así es que yo tomé mi bolso de viaje con ropa y partí a este encuentro. Y ahí tenemos Así también es la que foto dispuesta a del lo que banco, viniera. ¿no? Cuando tú eras jovencita, en el banco donde los esperaste. A ver si el productor me la puede poner por ahí. Ajá, y ahí tú tenías 24 años y Claro. en ese banco fue que
acordaron de nuevo verse. Continúa con la historia, por favor. Justamente, sí. Así es que al llegar ahí me encontré con un señor que había visto antes, que era como un señor que leía tarot, algo así, un mago, una cosa rara, que una amiga de ellas me lo había presentado antes. Y llegó ahí y yo le dije, ¿tú qué estás haciendo aquí? Me dijo, mira, yo a las 11 entro en meditación y algo me dijo que llegara acá. Eh, yo le dije, sí, pero ¿por qué? Entonces me dijo, estos señores te llevan a cosas terribles y tú ya estás perdonada, no hace falta el sacrificio. Oye, y me dio No me imagino. un miedo. Y en eso llega el más joven de los apóstoles. Me pregunta si este señor viene conmigo. Yo le digo que no, que él llegó ahí. Y entonces llama al otro. Y el otro viene, se pone cada uno al lado mío. Y el que era el mayor me hace así, que lo mire a los ojos. Y yo miro a este señor y era una mirada de odio tan grande, tan grande. Entonces me dice, no seas tonta, me dice, no seas estúpida, no vayas, no es necesario, ven conmigo. Y entonces yo me doy cuenta que este hombre hay como una barrera que no se puede acercar. Y entonces me empiezo a asustar y este hombre empieza a insultarme, ya a insultarme mal. Entonces yo pensé, bueno, entre estos dos hombres que yo no conozco y son gentiles y este otro que me está insultando, entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Retírate, por favor, le dije yo, porque yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ahí quedó este hombre indignado, furioso, y los apóstoles me dijeron, muy bien, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Y me puse a pensar, porque empezamos a caminar hacia la esquina, hacia un café que se llamaba en ese tiempo Petit Paris, hoy día se llama Rapa Nui. Entonces me puse a pensar, ahí está el café, salimos de la plaza y fuimos caminando hacia ese café que está justo en la esquina. Mientras cruzábamos la calle, yo pensaba, esto no es un viaje, estos son pruebas. Y son pruebas de tipo espiritual. No sé cómo eso llegó a mi conciencia, no lo sé. No sé si fue algo de mi ser superior, si se me ocurrió a mí, si fue un mensaje telepático, no lo sé, pero lo supe. Eran pruebas, dije, esto es un simbolismo lo del viaje. Pero ¿qué tipo de pruebas voy a tener que pasar? Así es que llegamos a ese café, ellos pidieron agua, eh, pidieron un café para mí, me preguntaron cómo estaba, yo les dije que entendía que iba a ser sometida a una serie de pruebas. Estoy nerviosa, les dije yo, no sé lo que va a ocurrir. Y me dijeron que estuviera tranquila, que ellos me iban a ayudar. Así es que como vuelve a entrar este otro hombre, ahí se mete al café, El del ellos tarot. pagan, el del tarot, Ok. pagan y nosotros salimos de allí. Pero el más joven se quedó atrás, ¿sí? Y entonces caminamos hacia la estación de Retiro, que está ahí al lado de la plaza, y entramos allí a un restaurante y nos sentamos. Y al rato llegó el más joven y hablaron entre ellos, pero yo supe que ese otro hombre ya no iba a molestar por los gestos que hacían, ¿no? Así Pero como en nunca te su enteras de idioma. cómo fue que lo espantaron en ese sentido. Ok. No supe. Eh, entonces, al estar allí, lo primero que ellos me invitaron fue a almorzar. Y almorcé pollo con arroz, que fue lo que pidieron para mí, ¿sí? Entonces, claramente no eran veganos. Y yo Claramente. tampoco. Entonces, que hoy día eso es como, ¿verdad? Talante para muchas personas, que a mí a veces me preguntan, puede parecer un detalle idiota, pero No, mucha gente que está en la eh, línea esta espiritual piensan que ser vegano es una forma de aumentar la vibración positiva y que de hecho comer carne de animal, sobre todo de vacas, sobre todo, ¿no? Como que atrasa al ser humano en el proceso evolutivo. Pero bueno, continúa. Entonces claro. se sientan y ¿qué empieza a pasar? ¿A dónde gira esa conversación? Bueno, después que almuerzo, me empiezo a dar un poco de sueño porque llevaba 2 noches sin dormir. Estoy un poco así. Ellos me dicen, mira, atención,
porque quiero que me describas todo lo que estás viendo acá, que me describas las escenas que vas a ver de la gente, observa a la gente. Y entonces la gente que había en la estación salió y empieza a entrar otras personas con apariencia de mendigos, la mayoría de ellos. Y hablaban muy fuerte y de una manera bastante agresiva. Algunos me acuerdo que devolvían la comida, otros entraban apurados y salían. Y entonces ellos me preguntaron, ¿qué refleja esto? Y yo dije, bueno, puede reflejar el estado actual de la humanidad. ¿Qué cosas ves? Veo, por ejemplo, desperdicio de recursos, veo que la gente anda apurada y sin tiempo, veo que también las conversaciones son agresivas, veo que la gente no le importa mucho el otro, cosas que iba viendo de las otras mesas o de las conversaciones que tenían. Veo también que hay unos que se burlan de otros. Entonces les fui describiendo, eran cosas muy sencillas. Pero era un ejercicio cansador, porque tenía que observar y decirles a ellos lo que me parecía. Y de alguna manera yo entendía que estaba describiendo el estado de la humanidad al observar esas escenas. Pero esto en un momento tuvo un giro. Y ese giro fue que no solo debía observar afuera, sino que tenía que empezar a observar adentro. Y entonces el tenor de las preguntas y de las pruebas cambió totalmente, porque se dirigió hacia mí. Y estos hombres, Eileen, conocían toda mi vida, toda, completa, desde que yo era niña. Y comenzaron a hacerme revisar todas las cosas, todo aquello que fuera una falta al amor, todas. No quedó ni una cosa sin revisar. Pero tenías Las 24 malas. años, ¿cuánto mal ¿Qué pudiste haber cosa? hecho? O sea, que a esa edad tenías 24 años. Sí, Que- pero Ujú. uno no sabe cuánta oscuridad puede alojar dentro del corazón de uno, en la forma de egoísmo, por ejemplo. Pero lo que más a ellos me recalcaban que la falta más grande en el universo, la peor de todas, era la indiferencia. Pasar al lado de alguien y que no te importe. Y empezaron a señalarme todas las veces en que yo había hecho eso. Y fue tan duro, porque era verdad. Nunca me dijeron ellos una mentira, era verdad. Y yo iba sintiendo dentro de mi corazón todo el mal que yo había hecho, cuando había sido indiferente, cuando había sido irónica, cuando había sido egoísta, pero mira, fue un repaso como si me hubiera pasado una planadora por encima. Y yo lo único que hacía era asentir porque era cierto y sentía vergüenza de cosas que había hecho aún a mis 24 años, de las cuales yo sentí en ese momento que estaban aumentadas y corregidas y que yo las iba viviendo dentro de mí como de vuelta. O sea, ¿tú sentías que ellos te Y estaban juzgando o era como si tú misma te hubieses estado juzgando? como si yo misma me hubiese estado juzgando, porque ellos solo ponían los elementos allí sobre la mesa y yo los vivía. Entonces pensé, nada está oculto al universo, nada de lo que hacemos ni lo más íntimo está oculto. Y además ellos solo señalaban las faltas, pero cada vez que lo hacían, aparte del inmenso dolor que eso me provocaba, también yo iba sintiendo que se me provocaba un vacío, como que aquello que yo había ocultado y llevado como un lastre salía. Y al salir también sentía como un alivio. Había otras pruebas súper fáciles. Por ejemplo, en un momento dejaron una billetera llena de billetes de $100 en la mesa y se fueron. Y yo pensé, oh, la prueba estúpida. Así. Y entonces, y después volvían, ¿sí? Entonces, a ver si yo, por ejemplo, hubiese tomado esa billetera, me hubiera ido, porque ellos lo dejaron allí y se fueron. ¿Y por Después qué crees que te volvieron. pusieron a hacer todo este ejercicio? ¿Por qué crees? ¿Para ayudarte a limpiar lo que tenías? ¿Cuál es tu lectura Fue de ese un, ejercicio al final?
Te lo voy a contar al final, pero yo creo que fue un ejercicio de purificación y que es un proceso que no solo voy a pasar yo, que vamos a pasar todos los seres humanos. Esta fue una reflexión profunda de conciencia, no es como ir a confesarse a una iglesia con un cura. Esto es realmente dos seres extremadamente poderosos que están al lado tuyo para que tú comprendas que lo que hiciste estaba mal y que no lo puedes volver a repetir. Y entonces yo me sentía tan mal, tenía tanto dolor, y entre medio de todo ese estrés que tenía, y cansancio, y dolor, y pena, y vergüenza, eh, me dicen ellos que hay un pescador, que hay una tabla de salvación para todo esto. Y a mí se me viene a la cabeza la imagen de Jesús. Pienso inmediatamente en Jesús, pero es raro porque en mi mente lo veía tan joven y me veía a mí cerca de él tan joven también. Como yo no sabía de otras vidas, yo no entendía por qué estaba viendo aquello y por qué en ese recuerdo Jesús era tan amado por todos los que estaban allí en esa edad de unos 25 años, en un templo, en el desierto, y yo siendo muy joven observándolo también. Y, y cuando empiezo a ver esto, ellos saben que yo estoy viendo a Jesús. Y yo les dije, es Jesús. Y ellos me dijeron, sí. Y empiezo yo a recordar esto en este templo, lo veía reírse, eh, me acercaba a él, sabía que de alguna manera había un lazo entre los dos, pero un lazo que yo en ese momento no alcancé a descubrir, pero era un lazo muy profundo, como cuando tú tienes un amigo muy, muy querido que amas de siempre. Y en ese momento sentí un poco de alivio al dolor que tenía, pero pensé también, capaz que yo me haya muerto, capaz que me vine al infierno por mala. ¿Con qué derecho podría yo pensar en Jesús o que Él pudiera de alguna manera ser parte de mi existencia con María todo lo Elena, que he hecho? te quiero preguntar algo porque es bien interesante. Muchas personas consideran que no hay forma en verdad que Dios pueda juzgar al ser humano cuando fuimos creados en este mundo con tentaciones, con esto, lo otro. Y vamos a suponer, pongo el ejemplo, ¿no? Si tú vienes de un país en donde terminar el embarazo es algo normal, se hacen legrados, y esa es tu cultura, tu paradigma, pues cómo se puede juzgar al ser humano, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera sí es importante mantenerse uno por el buen camino y arrepentirse de los pecados como se indica en la Biblia o crees que Dios es misericordioso, benévolo, todo amor y que simplemente no podemos pecar en ese sentido? Bueno, yo creo que el sistema es asimétrico y por tanto está hecho para que nosotros nos equivoquemos y podamos aprender de nuestros errores. Así es que no estamos aquí para ser perfectos. Y este juicio ni siquiera era el juicio de Dios. El regalo de Dios vino después. Este fue mi propio juicio. Yo tuve que cambiar toda mi escala de valores. Lo que ellos me decían tenía que ver con cosas que yo nunca había leído, ni siquiera en la Biblia. Yo no sabía que la indiferencia era una falta, una transgresión. Yo no hablaría de pecado, yo hablaría de transgresión a la ley del amor. Pero lo era. ¿Y Y yo lo entendí dentro de mi corazón. cómo termina entonces esa cena o esa comida con los dos que se hacían llamar apóstoles? Termina en un momento en que
Y yo digo una sola palabra que sale de mi corazón a las 12 de la noche y dije perdón. Perdón fue lo único que se me ocurrió decir en ese momento. Estaba totalmente vacía. No había más oscuridad dentro de mí. Todo había salido hacia afuera. Es como si yo hubiese vivido mi propio apocalipsis, mi propio juicio final, el mío, el que yo me hice con toda severidad. Y en ese vacío y en esa perdón que yo pedí, que no sabía ni siquiera quién lo estaba pidiendo, veo frente a mí formarse una figura femenina, como una novia con un velo, que se acerca. A mí ya no me extrañaba nada que fuera, digamos, de otro plano, porque ya me daba lo mismo. Yo simplemente pensaba que yo era un ser que ni siquiera valía la pena que existiera. Wow. Pero se acerca esta mujer tan hermosa, tan joven, y en sus manos se forma el planeta Tierra. Ella pone el planeta Tierra allí y me dice, este será un mundo superior. Y tú serás Lucía, luz en la sombra. Regala tu ropa a los pobres. Y entonces este ser gira y se va hacia la puerta. Y yo sé que las pruebas terminaron en ese momento. Pero yo me sentía muy triste. Y ni siquiera supe en ese momento qué pasó con los apóstoles, también me dio lo mismo. Y entonces seguí a esta figura hasta la calle, donde se desvanece y yo sigo caminando, le regalo mi ropa a una señora pobre que estaba ahí. Me quedé con mi buzo blanco, nada más. Y en ese momento que me pongo al lado de la Plaza San Martín, todo ese vacío con el que yo me había quedado se comenzó a llenar de luz. Y ese fue el regalo de Dios para mí. Una luz tan intensa, tan inconmensurable, tan sublime, tanto amor, tanto conocimiento de todo, de biología, de química, de idiomas, de física. Todo lo que yo hubiera querido saber, lo hubiera sabido en 30 segundos. Y fue una experiencia de un éxtasis, de luz, de amor, de belleza, de bondad, de todo lo bueno que existe en el universo. ¿Y Y de ahí qué entonces pasa? llegan estos dos. ¿Tú volviste a tener contacto con ellos dos? ¿Ellos regresaron después que tú habías salido? En No. ese momento llegaron ellos, Ok. cuando yo estaba teniendo esta experiencia. Y uno de ellos, el más joven, estaba llorando y me decía, perdóname. Y yo le dije, no, está bien, todo lo que pasó está bien. Y entonces el mayor de ellos lo miro a los ojos y supe que nos conocíamos de mucho tiempo, de otro lugar. Y supe que eran como compañeros míos de siempre y ¿De me qué dio una lugar? alegría tan grande. Es un lugar que yo no pude definir, pero no era aquí. Eran compañeros de siempre, eran amigos de O sea, no era aquí siempre. en este planeta. No lo sé, Ya. solo sé que nos conocíamos, que mi corazón dijo, yo te conozco de siempre. Y entonces él me abraza con mucho cariño y después me dice, abre los ojos. Y sobre nosotros había una esfera como de pura energía. Y yo miro esto y comienzo un poco a desesperarme, comienzo a perder ese estado en el que había entrado de comprensión, de amor, y quise subirme, quise irme. Y él me dijo, no, no te puedes ir. Y entonces como que me descompensé un poco y se me empezó a quemar el pelo y las pestañas y sentí calor. Y me dijo, cierra los ojos, me apretó fuerte, cierra los ojos, cierra los ojos. Y entonces después cuando los volví a abrir, ya esta energía que estaba sobre nosotros ya no estaba. Y lo que pasó después fue muy rápido. Llegó otro señor, muy rubio, con un uniforme azul, con botas negras. Les dijo a ustedes dos, los voy a sacar de acá, prepárense, nos vamos. Y entonces yo me quedé con ellos un par de segundos más. Les dije que si los iba a volver a ver.
Y me dijeron que sí, que en el futuro los volvería a ver. Y también que en el futuro yo iba a ir entendiendo todo esto que me había ocurrido, que escribiera todo y que lo guardara, ¿sí? Hasta que fuera el momento de revelarlo. Ellos no me dijeron eso, ¿Cuánto, solo que lo escribí. cuánto tiempo pasó en que tú te empezaste a abrir y a contar estas experiencias al mundo? 33 años. ¿Y en esos 33 años No, has vuelto a verlos, a tener contacto con ellos? no, no. Empecé a viajar por todo el mundo, empecé a aprender. Los primeros años fueron muy difíciles porque yo intentaba encontrar respuestas que nunca tuve, ni siquiera de los escritores más famosos con los que conversé. Viajé por todo el mundo buscando respuestas, que al final no encontré. Entonces dije, bueno, en algún momento las voy a ir encontrando yo sola, de a poco. Y así ha sido. En estos 33 años cumplí con todos los temas propios de la materia. Mi trabajo, yo ya me retiré, trabajé en el área de la industria para compañías canadienses, encontré a este hombre bueno. Tengo dos hijos varones que ya egresaron de la universidad, cada uno, un hijo ingeniero, el otro pianista. Y entonces dije, bueno, tal vez ahora es el momento en que yo ya me puedo hacer responsable por esta información y publicar lo que tenía escrito durante tanto tiempo y oculto. Y ahora actualmente Yo también creo que vives en ese valle entre dos montañas, ¿verdad? Que queda sí, cerca de claro, Patagonia. Estás ahí ahora. sí, sí, lo encontré después de 30 años. Es que eran volcanes. Yo pensaba que eran montañas, Ya, pero eran volcanes. Y entonces sí, yo vivo acá. Ahora tengo mi notebook. Sí, no era radio. no era Y radio. desde aquí me comunico contigo y con todos nuestros amigos tan queridos que están escuchando hoy día y con tu equipo de trabajo. Así es que Mira, publiqué toda esta historia con mucho más detalle. Quiero mostrarte mi libro que se llama El Retorno de Cristo. ese ¿Ves? libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Este libro se encuentra en la página buscalibre.cl, www.buscalibre.cl. Y ahí está toda la historia con mucho más detalle, ¿no? Es tan cortito nuestro tiempo hoy día. Desgraciadamente, y no, ya se me acabó el tiempo porque escucharte a ti, yo pudiese estar escuchándote por mucho, mucho tiempo. Esta historia, o sea, parece sacada de Hollywood, es realmente impresionante, pero también es impresionante lo que empieza a pasar 33 años después que me llama la atención porque esa fue la edad en donde murió Jesucristo precisamente. Pero quiero que me hables de la obra de Cristo en otro programa. De hecho, para los que nos están viendo, yo hice otra entrevista con María Elena en donde ella narra con mucho más detalles y los quiero invitar a todos. Vamos a colgar la entrevista ahora también porque es realmente impresionante, insólito. Es una historia fantástica y te quiero agradecer muchísimo, María Elena, que hayas compartido esto en este canal conversando con Eileen Cardet. ¿Dónde las personas te pueden encontrar si quieren pues comunicarse contigo? Tu canal de YouTube, que también tienes uno. Cuéntanos. Bueno, no soy muy generadora de contenidos, ¿sí? Pero las investigaciones que he hecho en general las publico en mi canal de YouTube, que es María Elena Sarmiento. Tengo también un Instagram que es @verbajoelagua. Ahí publico mis cursos, los talleres, porque hace aproximadamente 15 años me dedico a dar cursos de distintas materias espirituales. Y también está la página www.mariaelenasarmiento.cl, donde pueden también descargar gratuitamente desde allí la obra de Cristo, que es un material maravilloso del que vamos a conversar como nos comprometimos en otro programa. No, claro que sí. Ese es otro programa aparte porque merece también una hora de entrevista. María Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Aileen, muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Y nos vemos pronto para que me cuentes más Si Dios sobre la quiere, obra de claro que Cristo. sí. Gracias. Y Perfecto, bien amigos, hasta encantada. aquí llegamos. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Si te suscribes, le das a la campanita también. Y de nuevo, gracias por tu sintonía. Y hasta la próxima.